Muy buenas tardes a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker Puprime. Damos comienzo a esta sesión de estrategia de trading semanal, donde vamos a desgranar pues no solamente el comportamiento del mercado, sino también las posibles entradas que nos ha ofrecido a lo largo de estos días. Por lo tanto, como sabéis, vamos a mirar primero un componente de corto plazo de scalping y posteriormente vamos a pasar al componente de gráfico diario con el sistema de Connors. Por lo tanto, comenzamos la semana. En este caso, bueno, nos vamos directamente al día 23 y de esta manera vamos a analizar las entradas que nos podía haber dado con nuestro sistema de scalping. Saludos a todos aquellos que me seguís, no solamente para Apertura Nueva York, sino también los jueves con la estrategia de trading semanal. Y también gracias por vuestro apoyo, comentarios y propuestas para poder enriquecer nuestro trading semanalmente y de esta manera pues poder hacer sesiones más provechosas. Vamos a comenzar en este caso con nuestros gráficos inseparables, gráfico de 5 y de 1 minuto. En el de 5 vamos a mirar la tendencia y en el de 1 vamos a utilizarlo como gatillo. En el gráfico de 5 vamos a utilizar un CCI de 50 periodos con dos niveles muy particulares. Habéis visto que he utilizado nivel 25 y menos 25, 50 y menos 50. Estoy testando nivel de 75 y menos 75. ¿Por qué? Porque es un término medio entre 50 y 100. Así que como vemos de esta manera vamos a filtrar mucho más el ruido, ya que lo que queremos evitar es que el CCI de 5 periodos, perdón, de 50 periodos en M5 esté constantemente cruzando arriba y abajo porque lógicamente va a impactar en nuestra operativa en gráfico de 1 minuto. Así que lo vamos a dejar, como veis aquí, en niveles de 75 y menos 75. Por lo tanto, vamos a empezar con el lunes y vamos a identificar la vela de la sesión de Londres. Como vemos, será la vela de las 10. Por lo tanto, vamos a buscar, en este caso, la vela de las 10 y a partir de ahí vamos a ver cómo impacta esto en el gráfico de 1 minuto. Aquí tenemos 10:45, nos hemos pasado. Aquí tenemos la vela de las 10. ¿Qué nos encontramos a la vela de las 10? Que el CCI está cayendo, todavía no ha roto ni por arriba ni por abajo, así que tenemos que esperar. Por lo tanto, seguimos esperando la entrada de nuestro CCI, van desarrollándose las velas y ya nos encontramos en las 10:25, siempre hora broker, ya sabéis que es una hora más. Nos encontramos ya que el CCI está por encima del nivel 75 y vemos que la siguiente vela, esta es la vela de señal, en la siguiente vela ya entraríamos justo cuando vemos que se mantiene el CCI por encima de ese nivel de 75. Por lo tanto, identificamos día 23 las 10:25 y a partir de ahí buscamos nuestra posición, nuestra señal a mercado. Vamos a identificar exactamente la vela, la tenemos aquí. Lo que hacemos es a partir de las 10:25 buscamos el pullback a la media de 21 o bien el receso que realiza. Aquí como vemos tenemos dos medias que son la de 9 y la de 21 y siempre voy a buscar que estén cruzadas al alza para las compras o cruzadas a la baja para las ventas. Como vemos aquí el pullback se produce precisamente aquí. Aquí vemos que se produce un receso hacia la media de 9, por lo tanto, en la siguiente vela de carácter alcista que cierre, esta no, porque es un doji, esta precisamente es donde iniciaremos nuestra operación. La operación la iniciaremos ahí, el stop loss lo podemos situar o bien en el mínimo relativo anterior, que puede estar aquí, aquí, o lo podéis situar con una gestión de riesgo del 0,5 por trade, como hago yo, y a partir de ahí buscamos nuestro mini objetivo de 15 puntos. Como vemos entrando en esta vela, a vela cerrada, vemos que el mercado se desarrolla a 35 puntos, así que nos habría dado el primer profit. Sigue avanzando la sesión y vemos que el CCI aquí tiene un pequeño receso y aquí nuevamente se vuelve a situar por encima del nivel 75. Por lo tanto, nos vamos al gráfico de 1 minuto y vemos cómo a partir de las 10:45 vamos a identificar a partir de aquí, de las 10:45, tenemos que buscar largos. ¿Cuándo? Cuando se produzca una ruptura del precio por encima de las EMAs, y a partir de ahí buscaremos nuestra posición en largo. Como vemos, se produce ya en esta vela, a vela cerrada entramos, situamos el stop loss en el mínimo anterior, 15 puntos y a casa. De esta manera, en dos movimientos, hemos obtenido dos profit alcista. ¿Por qué alcista? Porque el CCI en el gráfico de 5 minutos, aquí lo vemos en la primera entrada y en la segunda, se ha situado por encima del nivel 75, que es nuestro catalizador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa sería la jornada de la sesión de Londres del lunes. Pasamos al martes, nos vamos a 24 de febrero y vamos a identificar la vela de las 10.
Aquí la tenemos. Esta es la de las 10:20. Aquí es cuando comienza la sesión. ¿Y qué es lo que me encuentro en la primera vela de comienzo de la sesión de Londres? Que CCI es negativo, está por debajo de -75. Por lo tanto, lo que voy a hacer es identificar posiciones bajistas. Entonces me voy al día 24. Vamos a... Esto es en gráfico de un minuto, ya sabéis. Nos vamos al día 24. Esto es el mercado asiático. Aquí lo tenemos. Ajustamos el gráfico. Nos vamos a la primera vela, a la vela de las 10, que la tendremos aquí, ahí precisamente, y lo que hacemos a partir de esa vela es buscar un pullback del precio sobre las medias. ¿Cuándo se produce ese pullback? Pues fijaos, el precio lo que hace es, aquí es donde se produce el pullback, hay un rechazo y se produce un cierre. Lo que voy a necesitar es que cierre una vela roja. ¿Para qué? Para que haya una vela de confirmación. Por lo tanto, haremos la entrada precisamente al cierre de esta vela. Situamos el stop loss en el máximo anterior, 15 puntos y a casa. Como vemos, siguiendo la directriz de M5. ¿Qué es lo que sucede? Que M5 se mantiene en negativo durante toda esta franja. Por lo tanto, como vemos, nosotros tenemos que seguir viendo posiciones bajistas. Por lo tanto, esperamos otro movimiento a la baja del mercado. ¿Cuándo se produce? Precisamente aquí, a las 10:32. Como vemos a las 10:32, el CCI sigue en negativo, por lo tanto, a vela cerrada, entramos, situamos el stop loss en este máximo y ya proyectamos nuestros 15 puntos. Vemos que el mercado cae 48 y nos vamos con dos operaciones bajistas en la sesión de Londres. Como veis, lunes y martes el mercado ha ido muy bien, muy tendencial. Ya vemos que se complica miércoles y jueves. Vamos a ver ahora la complicación. Vamos a pasar a miércoles 25. Y aquí nos encontramos la primera vela, la vela de las 10. Vamos a buscarla aquí, en el gráfico de un minuto. Tenemos que pasarlo. Aquí está. Y por lo tanto, la vela de las 10, ¿qué es lo que me encuentro? Pues me encuentro que en este caso el CCI está por encima de 75, por lo tanto me va a marcar compras. Voy a buscar dónde se pueden originar esas compras. Y aquí encontramos que se produce el origen de esa compra. ¿Por qué? Porque encontramos que aquí está la apertura y tenemos que buscar que el precio esté por encima de las medias móviles, en este caso de 9, de 21 y de 200. Entraríamos a vela cerrada y como vemos, el mercado nos ofrece 18 puntos de recorrido. A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues fijaos, a partir de ahí lo que sucede es que el CCI se mantiene con una debilidad importante en un rango que nos hace sufrir bastante y por lo tanto lo que hacemos es identificar ese rango y esperar que se produzca ruptura. No pasa absolutamente nada. Vemos que esa ruptura del rango se produce ya cuando el CCI en 5 periodos, en M5, perdón, ahí a las 11:40 ya detectamos que hay una continuidad del CCI por encima del nivel 75. Por lo tanto, nosotros buscamos la vela de las 11:40 y a partir de ahí identificamos nuestra posición de entrada. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a identificar las 11:40 que estaríamos hablando de esta vela. Fijaos cómo a partir de esta vela lo que hacemos es una posición de entrada, stop loss, 15 puntos y a casa. ¿Qué es lo que sucede? Que después, a pesar de estas dos entradas, el mercado, como vemos, sigue por encima del nivel 75. Pues simplemente después de la entrada lo que hago es que me voy a M1 y como vemos voy operando los pullbacks del precio. Aquí tendría otra entrada que se cerraría ahí prácticamente más abajo, aquí en este nivel. Y luego tendría otro pullback aquí que se cerraría en el momento que alcanzara otros 15 puntos. Fijaos que podía haber hecho otras dos entradas adicionales, pero bueno, me quedo con las dos de la sesión de Londres y continuamos con la sesión de hoy. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado hoy? Pues también que el mercado alemán ha jugado, este es el pre-market, ha jugado a pillarnos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Que aquí a las 10:05
Aquí tenemos que a las 10 es la vela de entrada, a las 10 y 5 ya encontramos el CCI en negativo, es donde tenemos que encontrar nuestra posición bajista. Solamente vamos a entrar a la baja. Así que vamos a buscar el día de hoy. Disculpad que lo hagamos así, de esta manera manual, para que sea más rápido. Y aquí vamos a buscar nuestra pequeña operación a la baja. ¿Cuándo se produce esa pequeña operación? Pues se produce a las 10 y 5, es cuando se produce el cambio. Aquí tenemos la vela de las 10. Aquí encontramos que a las 10 y 5 la NM1 se encuentra en azul, todavía no ha hecho pullback. Y aquí nos encontramos que encontramos el pullback aquí a las 10 y 7. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que aquí tenemos una subida de 32 puntos, por lo tanto es muy importante dónde situar el stop loss. Yo sé que muchos de vosotros situáis a 50 puntos, otros a 25, otros en el swing anterior. Aquí en este caso, dependiendo de vuestro stop loss, hubiese sido un SL, porque si la hubiésemos dejado, pues nos hubiese dado un profit de 19 puntos. A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Que nos encontramos con otro movimiento a la baja. Aquí se produce a las 10:45. Como vemos, el mercado está muy enrangado. Fijaos cómo se mantiene en un rango importante. Y a las 10:45, como vemos, se produce ese movimiento, esa situación bajista del mercado. Entramos a vela cerrada. Vemos que el mercado cae 14 puntos, 13,50, 14. No llegaría a nuestro objetivo y posteriormente el mercado se recoge. Como vemos, se ha producido una posición lateral entre este y esto, y como vemos, se mantiene durante ese lateral prácticamente durante todo el día. Vemos como ya directamente en M5, aquí ya tenemos a las 11:30 hora broker, 10:30 para nosotros, ya tenemos la ruptura definitiva. La ruptura definitiva ya del CCI por encima de 75 y vamos a buscar su equivalencia en nuestros gráficos de un minuto. Por lo tanto, su equivalencia se daría en esta vela. En esta vela se encuentra ya por encima de las medias móviles. Situaríamos el stop loss en el swing anterior y a partir de ahí proyectamos 15 puntos al alza. Ese sería el resumen de la sesión de Londres. Como vemos, lunes, martes, muy tranquilo y miércoles y jueves algo más peliagudo cuando se produce esos cruces de CCI en 5 minutos. Si os fijáis, los cortos permanecen en el tiempo, pues como se suele decir, durante un breve instante, pero luego las posiciones largas se mantienen durante mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Que sé que muchos de vosotros no operáis Londres, sino que operáis Nueva York. Por lo tanto, para la sesión de Nueva York, vamos a buscar en concreto el activo por excelencia, en este caso el Nasdaq, y lo agregamos a ambos gráficos. Vamos a ver qué ha hecho el Nasdaq hoy. Fijaos qué maravilla de caída la que ha tenido el Nasdaq precisamente en la vela de las 16:25, ya 5 minutos antes del Open. Fijaos que ya nos está dando la intención de caer. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Irnos al gráfico de un minuto, seleccionamos la entrada precisamente y vemos que ya en la posición de entrada, que es aquí, ya tenemos nuestra posición validada. Situaremos el stop loss en el swing anterior y fijaos todo el recorrido que tiene de caída de 424 puntos. O sea, una caída salvaje la que ha tenido el Nasdaq prácticamente en una hora. Así que realmente, como vemos, sé que muchos de vosotros hacéis trailing stop siguiendo el cruce de las medias. Como vemos, este tipo de movimientos desafortunadamente no se producen cada día. Así que todos aquellos que queráis manteneros en el mercado, siempre y cuando no se cruce la media de 9 y de 21, podéis hacerlo perfectamente. Ojalá fuera todos los días así de sencillo, ¿no? Pero como vemos, en todo momento el CCI ha estado por debajo de 75, así que solamente habríamos trabajado con ventas. Aquí tendríamos un primer recorrido. Aquí vemos que se produce una zona de consolidación que se rompe aquí y tendríamos otro recorrido y por último aquí tendríamos otro recorrido a la baja, tres tramos que podíamos haber obtenido del Nasdaq. En el día de ayer, por ejemplo, vamos a ver en el día de ayer cómo se comporta
la apertura de Nueva York, para que tengáis también ejemplos y fijaos el movimiento también tan interesante. Vamos a eliminar líneas. Aquí está. Fijaos cómo en la apertura de Nueva York, justo en la vela de apertura, se produce esta vela de gran volumen que vamos a ver cómo corresponde en el gráfico de 5 minutos, porque ya sabéis que tienen que estar los dos alineados. Entonces, como vemos en la apertura, ¿cómo está el CCI? Pues está por encima de 75, ¿vale? Por lo tanto, esta entrada es una entrada muy buena, donde fijaos el desarrollo que tiene el precio en un minuto, que tiene una subida de 147 puntos. O sea, aquí ya tendríamos otra entrada excelente del Nasdaq. Vamos a ver qué sucedió el martes. El martes en la apertura. Pues el martes en la apertura de mercado, como vemos, es una apertura donde el CCI es bajista. Nos vamos al martes, vamos a fijarlo manualmente, buscamos la vela de apertura y nos encontramos que el martes a las 16:30 aquí ya teníamos la entrada. Como vemos, el mercado hace un pullback y entramos a vela cerrada y ya tenemos un recorrido de 100 puntos. Para todos aquellos que esperáis la vela de confirmación, os pongo los dos ejemplos. Como vemos, es una vela de gran volumen, la vela de confirmación termina ahí y tendríamos aún así un recorrido de 68 puntos. ¿Qué es lo que sucede? Que fijaos, luego el CCI se va arriba a las 16:40 y corresponde ya con esta subida que se produce a partir de esta vela, esta subida del precio. Luego tenemos aquí esta zona de consolidación y por último tenemos este gran tirón que realiza a las 17:19. Y por último, vamos a ver qué ha pasado en la apertura americana del lunes. En la apertura americana del lunes, como vemos, aquí el CCI es alcista. Por lo tanto, solamente voy a utilizar largos. Nos vamos al día 23. El día 23. Vale. Y a partir de ahí, fijaos aquí, justo en la apertura, el mechazo que nos hace. O sea, tiene un movimiento alcista, vuelve a realizar el pullback. Si hubiéramos entrado, fijaos que hubiéramos salido con 24 puntos, perfectamente con el profit, pero nos hace una reversión de 40. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta que normalmente la apertura, los primeros minutos, suele ser también un impacto más importante. ¿Qué sucede? Que aquí ya a las 16:45 el mercado está claudicando. Si nos vamos al gráfico de un minuto, vemos que coincide precisamente con este mínimo, se recupera posteriormente y nuevamente ya toma camino a la baja. Fijaos que aquí hay mucho mechazo, mucha consolidación. ¿Qué hacemos? Que esperamos que se rompa esta liquidez, que se rompe precisamente con esta vela. Y a partir de ahí, como vemos, se produce una caída de 20 puntos y ya posteriormente el derrumbe del mercado. Y fijaos que en todo momento CCI está por debajo de su nivel. Vamos a ir respondiendo preguntas para todos aquellos. Oscar, buenísima esta revisión semanal del comportamiento de la estrategia. Perfecto, me alegro que te guste. Para eso lo hacemos, para que lo tengáis claro y para que empecéis a ganar dinero desde ya. Y por lo tanto, eso sí, lógicamente, también vamos a tener periodos de stop loss, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Fijaos también cómo con un sistema tan sencillo, donde miramos la tendencia en 5 minutos y ejecutamos en un minuto, en el sentido también de las medias, pues podemos alcanzar un profit factor superior a uno, que es lo deseable. Es a riesgo uno y gano por encima de ese euro o ese dólar que arriesgo en el mercado. Bueno, sin más, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Vamos a ver por último lo que es el sistema en gráfico diario, el sistema Connors. Aquí tenéis el Nasdaq. Recordad que el sistema Connors realizamos la compra siempre que el precio esté por encima de la media de 200, por debajo de la media de 5 y el RSI de 2 periodos por debajo de 10. Aquí, como vemos, la última entrada fue el 5 de febrero.
una entrada exitosa, donde entramos a 24.310 y salimos 1.000 puntos más arriba, en el nivel de 25.300. ¿Qué ha hecho después el mercado? Fijaos, aquí ha estado a puntito el día 16, pero no ha llegado, así que no se valida nuestra entrada y ahora mismo, de momento, estamos todavía lejos del nivel 10 en el RSI. ¿Qué ha pasado en el SP? Puesto que esta entrada es propicia para el SP también. Nos vamos al SP, todo esto en gráfico diario, recordad, y nos encontramos la misma situación, pero en el SP sí nos hemos encontrado una entrada que se produce precisamente aquí, donde levemente está el RSI por debajo de 10 en 9,29 y entraríamos precisamente en ese nivel y saldríamos 56 puntos más arriba, que es cuando el precio cierra por encima de la media de 5. Como vemos, el sistema de conos sigue funcionando, es un sistema que se empezó a utilizar en los años 90 y a día de hoy tiene un profit factor de 2,75, lo cual está muy bien para una estrategia de reversión. Ya sabéis que Larry Connor no utilizaba stop loss, confiaba muy mucho en el gatillo del RSI de 2 periodos y el drawdown del sistema es apenas un 14%, así que un 14% en el SP, en el Nasdaq sí ya nos iríamos a un 35% porque lógicamente es más volátil, pero aún así también el Nasdaq es un sistema rentable. Sin más, quiero daros las gracias por acompañarme. Cada semana iremos haciendo un repaso de Londres y Nueva York por días y de esa manera también podéis uniros a la estrategia de scalping para generar rentabilidad a vuestra cuenta. Gracias a todos, que paséis un excelente día.